Vivimos en sociedades muy injustas y la educación puede agrandar esas injusticias o combatirlas. Por eso hoy quiero hablarle a dos sectores muy poderosos, a los docentes que tienen el poder en las aulas y son mucho más poderosos de lo que creen, y a las clases dirigentes, al poder político y económico, que puede cambiar la educación en nuestros países si realmente se lo propone. Y para eso quiero tratar de explicar dos grandes causas de las desigualdades educativas y dos posibles caminos de salida: la distribución de la riqueza y la revisión de las pedagogías. En primer lugar, la distribución de la riqueza. América Latina es el continente más desigual de la Tierra. Miren este gráfico. Les pido que lo guarden en sus conciencias. Es el gráfico de la distribución de la riqueza de América Latina versus el resto del mundo. El 10% más rico de la población tiene el 50% de los ingresos y el 10% más pobre apenas el 1%. Y fíjense que el 10% más rico en América Latina es tanto más rico que el promedio que la equiparación de esa riqueza se explica en el otro 80% más pobre de la población, que está mucho más lejos del promedio en América Latina que en el resto del mundo. Esto no es natural. Esto no lleva al desarrollo. Vivimos entre la opulencia y la miseria. Todos los estudios recientes demuestran que las sociedades más igualitarias son las que tienen mejor salud de su población, mejor vejez y más larga, mayor confianza entre las personas, menores niveles de violencia, menores niveles de delincuencia y mayor movilidad social. Es decir, las desigualdades de los padres no determinan las desigualdades de sus hijos. En todos los indicadores sociales, en todos los países más igualitarios están mejor posicionados, a similares niveles de riqueza. Una de las causas de las inmensas desigualdades de América Latina está en los impuestos. En América Latina cobramos más impuestos a los más pobres que a los más ricos, si tal cual lo escuchan. El problema de los impuestos, el gran enemigo de los impuestos, es su abstracción. No sabemos a dónde van. Ojos que no ven, corazón que no siente. Tenemos que hacer visibles los impuestos, tenemos que dirigirlos directamente hacia las capacidades de los sectores más vulnerables. Tenemos que ponerle rostros a los impuestos, porque hay beneficiarios que pueden cambiar sus vidas si cambiamos los impuestos. Esos rostros nos están mirando. La segunda gran explicación de las desigualdades educativas no está afuera, está dentro de las escuelas, está en nuestras pedagogías, en la forma en que enseñamos. Sí, nuestras pedagogías reproducen y amplían desigualdades y por eso tenemos que revisarlas, tenemos que repensarlas. Y para eso les propongo analizar 3 modelos de sistemas educativos y 3 modelos de pedagogía. El primero es el modelo que vamos a llamar de separación de los alumnos, el modelo germano de países como Alemania, Austria o Suiza. En este modelo, los alumnos tienen una escuela primaria común muy corta y a una muy temprana edad pasan un examen que va a ponerlos en escuelas diferentes y donde nunca más se van a ver las caras. Unos van a ir al circuito de las escuelas vocacionales para ir al mundo del trabajo manual y otros van a ir a las escuelas académicas para ir a la universidad. Este sistema es muy eficiente, genera trabajadores muy especializados, pero al costo de una gran desigualdad. Alemania, por ejemplo, es uno de los países con las mayores desigualdades en sus resultados de aprendizaje en las pruebas internacionales de la calidad de todo el mundo. El segundo modelo lo podemos llamar de
integración personalizada. Es el modelo de los países nórdicos, como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. En estos países, la educación común es muy larga. Los alumnos atraviesan su experiencia de escolarización compartiendo la misma escuela pública con los demás. Y son todas escuelas muy similares. Se produce un efecto de integración social en la escuela pública. Pero lo más interesante de este modelo es su pedagogía. Estos países tienen una pedagogía personalizada. Enseñan pensando en cada alumno. Su norma es el individuo. El tercer modelo lo conocemos muy bien. Es el modelo que podemos llamar de integración uniforme. Es el modelo latino que heredamos de Francia y tenemos los países latinoamericanos. Es un modelo que comparte con el modelo anterior una escuela común muy larga. Por suerte tenemos una experiencia de escolarización compartida, pero sin embargo su pedagogía es distinta. Está basado en la norma, en la enseñanza común, en la enseñanza homogénea, uniforme a todo un grupo de alumnos. Recién al finalizar un año escolar, los alumnos pasan pruebas donde quienes no alcanzan la vara común tienen un solo camino. Hay una sola forma de clasificar a los alumnos, que es la repitencia. Es decir, volver todo a cero, volver a hacer exactamente lo mismo que el año anterior. Este modelo no solo genera mucha desigualdad, sino que en países desiguales como los nuestros genera mayor exclusión educativa. Los alumnos que repiten tienden a volver a repetir y abandonar en la escuela secundaria. Este modelo está basado en una pedagogía que podemos llamar el método simultáneo. El método simultáneo es muy simple. Es enseñar exactamente lo mismo al mismo grupo de alumnos y en todo el sistema educativo. Había un ministro francés de educación del siglo XIX que decía: en este momento todos los alumnos del 5º grado están aprendiendo el canto sexto de la Eneida. Es decir, un ministro que sabía qué pasaba en todo el país en ese momento en cada aula. Ese es el sumum del método simultáneo. El problema es que el método simultáneo no solo es injusto, sino que además es impracticable. En las aulas de hoy es inimaginable pensar que los alumnos pueden hacer las mismas actividades durante 4 o 5 horas por día que sus compañeros. Y por eso el método simultáneo está roto, no funciona. Al no revisar las pedagogías que sostenían ese método simultáneo, los docentes viven un gran dilema. La mayoría de los docentes, al finalizar cada año, vive el dilema con muchos alumnos de hacerlos repetir o de hacerlos pasar sin los aprendizajes. Los docentes hoy saben muy bien que la repitencia no soluciona los problemas de aprendizaje. Está sobreprobado que la repitencia no hace aprender más ni mejor, que genera un daño irreparable en la autoestima y que esos alumnos son los que tienden a abandonar tempranamente la educación. Y los docentes también saben, son muy conscientes de ello, que pasar a un alumno sin los aprendizajes, tarde o temprano esos saberes no adquiridos se van a expresar en la vida de sus alumnos. Por eso los docentes sufren este dilema. ¿Qué podemos hacer entonces? En primer lugar, tenemos que mirar la educación desde la perspectiva de los alumnos y tenemos que mirar la pedagogía. Tenemos que salir del sentido común de la pedagogía. Tenemos que visitar aulas de colegas, ir a capacitaciones donde trabajemos en la revisión de las pedagogías, filmemos nuestras clases, mirémonos, pidámosle al director de la escuela, al supervisor, que venga a nuestra clase, que la comente, hablemos de pedagogía en las aulas y en los pasillos de las escuelas. El segundo gran camino es la personalización de la enseñanza. Tenemos que poner distintas varas. Tenemos mucho para aprender de distintas pedagogías. Algunas están muy cerca, en las escuelas rurales, en la buena escuela rural, que sabe cómo enseñarle a grupos de edades muy distintas al mismo tiempo personalizando la enseñanza. Cada docente, cuando prepara sus actividades para el día siguiente, que piense en cada alumno, que no piense en el grupo, que no piense en la norma general,
que individualice su pedagogía. El tercer punto es priorizar el primer grado. El primer grado es el más importante de todo el sistema educativo. Ahí tienen que estar los mejores docentes. El primer grado tiene que ser una lección de inclusión educativa. En América Latina todavía tenemos países y en Argentina provincias donde más del 20% repite el primer grado. Si son excluidos pedagógicamente desde el primer grado. Por eso ahí tenemos que tener toda la atención del sistema educativo en que ningún alumno se vaya quedando atrás. En cuarto lugar,